buenas tardes. Feliz de que nos acompañen en otra entrega de 2x3 en TV. Su programa hecho con mucho cariño, especializado en temas de salud. Altagracia, buenas tardes. Hola Dorita, ¿cómo estás tú? Te veo muy hermosa, con un color muy bonito y además como descansada. Así es, yo me tomé una semana de vacaciones de mi trabajo formal y estoy súper descansadita. Me fui unos días a un país muy lindo y con muchos valores, que es Costa Rica. Muy bien, bueno, y salud, y se habla de que es uno de los países de la región con mejores índices en salud. Así es, un 9% para la educación del PIB y 8% para la salud. 8 para la salud del Oh, PIB. Dios mío, qué envidia y cuántos deseos de uno tener un sistema de salud con esas características. Y tiene una población pequeña, relativamente pequeña, ¿verdad? 4.4 millones de habitantes. Bueno, creciendo un poquito. Sí, han también. crecido un poco más. Sí. Ellos tienen unos par de medio millón de nica. También de pero nicaragüenses. Pero también es una población altamente productiva que produce mucho. Es muy trabajadora esa población nicaragüense allá en Costa Rica. Y entonces, Dori, era de vacaciones, para descansar un poquito. Salir un poco del estrés. Sí, pero aproveché para conocer el área de comunicación del Instituto Costarricense de Seguridad Social. Que es lo que ellos llaman la caja de la seguridad social, ¿verdad? La caja, que tú sabes que es un modelo que ha funcionado sobremanera en Costa Rica, más que en otro país. Sí, claro, en Costa Rica esa caja de la seguridad social es el fuerte en salud. Es el fuerte en salud, es como si fuera un ministerio prácticamente. Sí. Pero hermoso, o sea, cómo comunican. Me encantó, por ejemplo, ver cómo para cada área de salud, que es una prioridad, ellos dedican una promoción diferente. Para la gente que aguanta mucho sol, trabajando en el campo, unos grandes sombreros y unos termos de agua, como política de comunicación. O sea, es como dirigida a cada público específico. A públicos. Hay una zona, Guanacaste, creo que se llama una provincia de Costa Rica, que los campesinos no toman suficiente agua. Entonces, una campaña dirigida a los campesinos diciéndoles cuál es la necesidad de tomar agua por los riñones. Qué interesante, qué interesante. Y entonces, un departamento de comunicación, por ejemplo, que dirige un amigo con 32 personas, cada una de esas áreas funcionando. Y uno pensaba entonces, uno hace comparaciones necesariamente por supuesto. Al revisar eso, y uno desea ver ese verde, qué envidia de un país, por ejemplo, con altas montañas y humedales, donde tú no ves una cascarita de menta tirada. La educación, porque la educación si se está invirtiendo tanto en educación y tanto en salud, te indica que da resultado la inversión. Entonces, sí, uno le ve esas experiencias y quiere soñar con una República Dominicana diferente y ojalá que la construyamos algún día. Yo pienso que mientras haya personas que aboguen y que trabajen, que incentiven a que haya cambios, a que se logren los cambios que se necesitan, pues vamos a tener esperanza de que algún día podamos alcanzarlo. Aquí en el país todo ha seguido, bueno, la misma situación de salud. Decía recientemente el viceministro Nelson Rodríguez Monegro que ya pronto, a final de este mes o el que viene, podríamos empezar a ver los primeros casos de microcefalia, en caso de registrarse. Sí, porque la enfermedad comenzó en el mes de enero. Enero aquí, entonces recordemos que se registró en embarazada durante las primeras 24 semanas de embarazo, o sea, los primeros 4 meses de embarazo, significa que podría ya alguna de ellas empezar a desembarazarse. Ay, uno lo que espera es que no haya caso tan dramático, porque si ya tenemos un sistema de salud plagado de deficiencias, pues que no haya también... es casi pedir un milagro que no haya mucha microcefalia, el mismo síndrome de Guillain-Barré que ha estado produciendo muertes. Muchos casos se han estado registrando en el país y el llamado es a los padres, a las familias y a cada persona que ha sido infectada del Zika virus a estar alertas a los síntomas y a los signos del Guillain-Barré, que es hasta ahora lo más peligroso que se registra con esta enfermedad, y recordarles que empiezan con debilidad en las piernas, calambre y otros síntomas de debilidad general, para que al primer síntoma acudir al médico. Y a propósito de piernas, de pies y todo eso, nosotros vamos a invitarles a que hoy por favor sí no se vayan de las pantallas, porque nosotros tenemos hoy un programa de lujo con un invitado de lujo, de esos que frecuentemente no están en la televisión. Así que por favor quédese ahí porque usted va a tener mucho que aprender en el día de hoy sobre esa parte importante que son nuestros pies. Quédese con nosotros y volvemos en breve.
gracias por continuar con 2x3 en TV. Y como les habíamos prometido, es como feo uno hablar de tan bonito de lo de uno mismo, pero hoy nosotros tenemos al doctor Iván Silva, que es un prestigioso cirujano podólogo, con quien nos vamos a dar gusto escuchando de hablar de esta área de la medicina tan importante, pero de la que tan poco se habla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, la verdad es que un gran placer estar aquí pues, en su programa. Sí, la podiatría pues, es una especialidad prácticamente nueva en nuestro país. Es nueva. Hay muy pocos podiatras porque en nuestros esquemas de educación pues, no existe la especialidad, no existe lo que se llama pues la especialidad de las extremidades inferiores. Normalmente quien lo hace son los ortopedas, los cirujanos vasculares trabajan la parte vascular y pues los dermatólogos trabajan la parte de la piel. Entonces eso pues hace que se disperse un poquito lo que son los problemas de los pies y los problemas de las extremidades. Eso le iba a preguntar, doctor, podólogo. ¿Qué significa esa palabra y a qué se dedica el podólogo? Sí, esa palabra viene desde origen griego. Podia significa pie y tría significa tratamiento. Por eso se llama podiatría, podología, es decir, que estudia los problemas y las dolencias de los pies. La verdad es que en principio se llamaba quiropodia, porque eso era en honor a parte de la mitología griega, un médico que se dedicaba única y exclusivamente a tratar las lesiones de los pies de los guerreros en Grecia, que se llamaba Quirón. Y entonces, de hecho, él es muy famoso porque fue el que atendió la famosa herida de Aquiles en el talón. En el talón de Aquiles, famoso. El famoso talón de Aquiles. Se le puso primero quiropodia, así era como se llamaba primero. Pero después fue evolucionando hasta que llegó pues a este punto pues que es la podiatría, que es ya una especialidad quirúrgica. Es decir, nosotros tenemos que tener una educación formal en medicina y después hacer un entrenamiento en cirugía única y exclusivamente de las piernas y de los pies. ¿Y cuántos hay, doctor, aquí en el país y dónde se forman estos médicos? Sí, tenemos de México, hay varios muchachos que son de México, hay una joven que está en Santiago, hay otro que está aquí también en Santo Domingo. Creo que hay como 3 más, pero no sé en qué escuela se graduaron. Hablando como alrededor de 20 médicos más o menos. Tal vez, no, creo que no llegamos a 20. Pero en el sector público, doctor, no hay en el privado, perdón, en el sector privado no hay en el público. No todavía. Fíjate, yo soy uno de los que he tratado de hacer acercamientos en la parte pública. Mi primera intención fue ir a educar. Sí. A educar a los hospitales, enseñar un poco. Excelente. La verdad es que cuando yo empecé a estudiar esta especialidad, pues yo no sabía absolutamente nada de las piernas y de los pies. Y así mismo es con la mayoría de los médicos. La mayoría de los médicos no saben mucho de las dolencias y los problemas de las extremidades inferiores, porque en las escuelas no se concentran para nada en esa parte de nuestro cuerpo. Inclusive en las residencias, yo me atrevería a apostar que a muy pocos especialistas se le habla de las extremidades, especialmente de los pies, del tobillo. Se le habla muy poco de esa parte del cuerpo. Es prácticamente como si se le adjudicara a los ortopedas. A los ortopedas, sí, los pies del ortopeda, cuando hay unas especificidades que no la manejan realmente. Así es. Entonces, pero viene una dolencia que es muy común, que es el famoso pie diabético. Eso sí se conoce aquí como el pie diabético, ¿verdad? Se conoce, pero entonces no hay ningún especialista que lo trate. En eso, exactamente. No, específico. Lo trata el ortopeda, lo trata el cirujano general, lo trata el diabetólogo, lo trata todo el mundo. Y al final, pues, el pie de los diabéticos, pues, es una gran problemática de salud pública en nuestro país. Imagínate, con una proporción de más del 10% de la población diabética. Más del 10% de la población de nuestro país es diabética. De ese 10% vamos a calcularlo en unos 1 millón de personas. De ese 1 millón de personas, el 25% en algún momento de su vida va a tener una complicación en las extremidades inferiores y en los pies. Va a tener una ulceración. Pero lo más dramático de todo esto es que después que un paciente diabético tiene una ulceración en el pie,
pues la mortalidad aumenta de una manera significativa, es decir, un 46% más que cualquier cáncer maligno. Es decir, estas personas probablemente se van a morir antes que cualquier persona que le hayan diagnosticado un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, un cáncer de colon. ¿Por la infección, doctor, qué causa? La verdad es que no sabemos bien por qué. No sabemos bien por qué estas personas mueren. Pero la mortalidad aumenta mucho más si se les realiza una amputación. Exacto, sí. Y todavía existe... Hasta la depresión mata al paciente antes de tiempo. Tampoco sabemos por qué, pero llega a aumentar hasta un 70% en los próximos 3 años. Es decir, después que se le realiza una amputación a un paciente diabético, la mortalidad aumenta de manera significativa, y dramática. Ese tema, doctor Iván, lo hemos hablado en otras ocasiones, en récord y fuera de récord, sobre la gran cantidad de amputación que se realiza en la República Dominicana, pacientes con pie diabético. Es incuantificable, no sabemos. La amputación todavía en este país se ve como una medida salvatoria. Cuando no lo es. Cuando lo que es llevar prácticamente a la muerte a una persona diabética especialmente. Doctor, y dejando de lado un poquito el pie diabético, que lo vamos a seguir tratando, pero nuestros pies nos hablan. ¿De qué se enferman nuestros pies? Sí, la verdad es que muchas enfermedades sistémicas tienen manifestaciones importantes en los pies. A veces me llegan pacientes que me dicen, doctor, a mí se me inflaman las piernas. Y yo creo que tengo un problema circulatorio de las piernas. Y la verdad es que las piernas se pueden inflamar por muchísimas razones. Hay razones, por ejemplo, endocrinológicas, como lo es los problemas del tiroides. Hay razones, por ejemplo, de medicamentos, como es un medicamento para la hipertensión que se usa mucho, que se llama la amlodipina, que produce edema de los tobillos, inflamación de las piernas. También los problemas artríticos, las artritis pueden producir inflamación de las articulaciones, de las coyunturas, de las extremidades inferiores, es decir, etcétera. Muchos problemas que no son única y exclusivamente de los pies y de las piernas, la gente los interpreta como que es un problema propiamente de ahí. A veces una persona, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca va a tener inflamación en las extremidades inferiores, y cuando yo los examino le digo, mira, usted no tiene absolutamente nada en sus pies, sus pies están normales. Es un reflejo. Lo que está sucediendo es que su corazón no bombea suficientemente la sangre y empieza a acumularse líquido en las extremidades inferiores por un asunto de la gravedad. Y a veces a la gente se le hace un poquito difícil pues entender esas cosas, pero sí los pies hablan, te pueden hablar del tiroides, te pueden hablar del corazón, te pueden hablar de los riñones, te pueden hablar de un problema de tipo nutricional, inclusive los problemas nutricionales de deficiencia de proteínas pues pueden reflejarse también en los pies y las extremidades inferiores. Los problemas de anemia, especialmente la anemia con deficiencia de hierro, pues se manifiesta en las uñas, con una especie de deformidad también de las uñas. Y los pies tienen también las uñas son parte del trabajo del podiatra. El podiatra tiene que conocer muy bien la piel, tiene que conocer muy bien las uñas de los pies y la piel de los pies pues, se afecta muchísimo. Por ejemplo, una enfermedad que todo el mundo conoce, que se llama la psoriasis, que es una enfermedad inmunológica que tiene manifestaciones en la piel. A veces las únicas manifestaciones que tiene son en la planta del pie y en las uñas de los pies. Entonces el podiatra tiene que estar muy atento y tiene que hacer una buena historia clínica. Muchas veces es necesario nosotros hacer una biopsia de algún tejido para descartar y para diagnosticar enfermedades de este tipo. ¿Qué tipo de pacientes le llegan a usted, doctor? ¿Pacientes ya con algún problemita en el pie o por prevención? ¿Hay esa costumbre aquí de chequear los pies? Todavía no existe esa costumbre de la prevención. Yo siempre le digo a la gente, pues esa es la medicina más barata, la medicina preventiva y la más efectiva. Claro. No hay una medicina más efectiva que la medicina preventiva. No existe esa costumbre de ir a examinar sus piernas, a examinar sus pies en nuestro país, pero yo creo que en el trabajo que estamos haciendo, pues yo creo que podemos lograr en los próximos años pues que la gente se concientice y vaya a examinar sus piernas. ¿Qué tienen? Lo que van donde usted generalmente en los pies. Van casi siempre por el dolor.
Dolor. La verdad es que cuando te duele una pierna, cuando te duele un pie, Cualquiera no aguanta, ¿verdad? las cosas se complican bastante. No poder caminar es una situación bastante difícil. Porque te paraliza. Te paraliza completamente, te quita la independencia. Sí, eso es. Y ahí sí para un que ser le damos humano una es muy valoración importante. alta a nuestros pies, doctor. Ahí sí se Ahí sí valora. que viene la valoración alta. Y definitivamente la gente va por el dolor. Por el dolor. Me duele aquí, me duele allá. Y a propósito de dolor en nuestros pies, me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuáles son las profesiones, los oficios por personas que más están expuestos a dolor, a inflamación? O sea, que yo es el periodista, es el médico, que Problema en los pies. son los maestros, gente que tiene mucho tiempo, muchas horas de pie. Mira, ahora mismo se está creando, y creo que ha calado bastante en la sociedad dominicana, la conciencia de hacer ejercicio, de tomar una hora, media hora diaria, e ir a caminar, a correr o ir al gimnasio. Y la gente que lo hace como hábito, pues visita mucho la consulta del podiatra, porque las lesiones al caminar y al correr Claro. son muy frecuentes, son sumamente frecuentes las lesiones. Y la gente, pues, después que tú creas eso como un hábito, el hacer ejercicio, pues no quieres dejar de hacerlo, por lo difícil que es retomar ese ritmo. Una vez que lo has dejado. Una vez que tú lo has dejado. Entonces, esa gente sí visita al podiatra por el dolor, a veces por lesiones, que normalmente no son muy dramáticas, excepto en deportistas o atletas de alto rendimiento, que las lesiones son un poquito más severas, pero en las personas que solamente lo hacen como ejercicio, las lesiones no son tan severas, se pueden curar con bastante facilidad. Dentro de los consejos que yo siempre le doy a las personas que hacen ejercicio regularmente, es que tienen que identificar muy bien el tipo de calzado que utilizan para hacer ejercicio. Eso es importante, el calzado que se usa para hacer Definitivamente, y va a prevenir casi la mitad de las lesiones ¿Cómo deben ser que los tú puedas zapatos tener. o los tenis que se usen para Mira, esto? la verdad es que en las tiendas deportivas ya existen tramos en donde ellos tienen separados los calzados dependiendo de la actividad que tú realizas. Por suerte. Si lo que te ¿verdad? gusta es jugar fútbol, pues ellos tienen zapatillas para eso. Si lo que te gusta es caminar, tienen también zapatillas para caminar, para correr, para hacer cualquier actividad deportiva Están que tú quieras clasificados hacer. debidamente. Están clasificados, sí, definitivamente. Ellos son bien hábiles, ellos quieren vender, tú sabes, pero también quieren que el cliente se sienta contento, se sienta feliz. Una cosa, doctor, son los costos también, que cuando nos vamos a esas tiendas, ¿verdad?, especializadas en, quizás el costo no lo puede alcanzar todo el mundo. Pero entonces hay otro tipo de tenis, vamos a decir, especificidades que la gente dice, bueno, este puede servirme, aunque no esté quizá encasillado en esa... Sí, el mejor tramo. tenis es una pregunta muy frecuente que me se lo hacen. pregunta, sí, Doctor, ¿cuál es el mejor zapato para Exacto. caminar, mejor zapato para correr? ¿Qué marca es la mejor? Son los que están de moda ahora. Y la verdad es que no hay ninguna marca que sea buena ni que sea la mejor. La verdad es que tal como tú dices, es una característica del calzado, especialmente el calzado de caminar y de correr, que yo siempre le digo a mis pacientes que ese calzado tiene que ser igual que su pie. Igual que su pie es que si tú agarras tu pie, tú te vas a dar cuenta que solamente se dobla en los dedos. Si no hay otro lugar donde el pie se doble, tú vas a tratar de doblarlo como tú quieres, no vas a poder doblarlo en otro lugar que no sea en los dedos, en donde se unen los dedos con el pie. También le digo que revisen el talón de su pie y que traten de deformar el talón con su dedo. Y tampoco va a ser posible, no va a ser posible deformar el talón. Y cuando tocas la planta de tu pie con tu dedo, te vas a dar cuenta de que está también acolchada, que la planta del pie de tu pie es acolchada. Pues así mismo tiene que ser tu calzado para tu caminar y para correr. Que primero miren el calzado que más le atraiga desde el punto de vista visual y después lo examinen con su mano. Perfecto. Y que traten de doblar el calzado por el centro, el tenis por el centro. Si el tenis se dobla en el centro, no va a ser un buen tenis para caminar y para correr. Okay. ¿Por qué? Porque tu pie no se dobla en el centro. Exacto. Si tú tratas de doblar tu pie en el centro, no vas a A lograrlo. veces le dicen, mire, blanditito, qué bueno es este tenis. Qué blandito, sí. Doctor, y en términos de lo que es el calzado en sí, ¿lo recomendable es que sea piel o puede ser cualquier tipo de material? ¿Hay especificidades en eso?
Mira, interesante tu pregunta. Nosotros tenemos un clima muy cálido en nuestro país. Tenemos que tener muy en cuenta del material que compramos nuestros calzados. Pero ya ahí son todos los calzados. Sí. Los calzados nuestros tienen que estar bien aireados, especialmente los de hacer ejercicio. Unos tenis de piel no son convenientes en un clima como este. ¿Por qué? Porque el pie va a sudar en exceso, se va a humedecer muchísimo, es bien difícil de secar. Entonces, hay unos materiales que tienen poros, que son los ideales cuando tú vas a seleccionar tu tenis. Sí, son porosos, tú te vas a dar cuenta, tienen poros bien grandes, están bien aireados. Ese es un calzado que es bueno para una elección, para hacer ejercicio aquí en nuestro país. Si tú encuentras un tenis de piel, no lo compres. No. Para eso. No lo hagas para eso. Doctor, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. No se mueva. Gracias por continuar en 2x3 en TV. Y antes de seguir con el doctor Iván Silva, podiatra, siempre uno dice podólogo, pero se puede decir de las dos formas, quiero presentarle este afiche de ONAPI, de la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Ellos están anunciando un campamento de verano innovador, empieza en el mes de julio, y ellos buscan con esto incentivar entre nuestros jóvenes lo que es la investigación y la innovación. Las inscripciones de ellos están abiertas, así que para cualquier información al respecto pueden entrar a la página web de ONAPI y ahí tendrán más información al respecto. Pues doctor, Altagracia hablaba de un tema y es del calzado, y quería hablar con usted, las mujeres, que nos pasamos a veces todo el día en unos zapatos altos, a veces trabajando, a veces cómodos, a veces no tan cómodos, pero si nos combina con el vestido, ¿verdad? No lo dejamos. Entonces quería preguntarle, el zapato de la mujer, ¿cómo afecta el pie de la mujer, de la persona, cuando se pasa todo un día con un zapato que quizás no es el adecuado? Sí, definitivamente nosotros como podiatras no somos los ideales como para recomendar un zapato para la mujer. Okay. Nosotros decimos que todo calzado que el taco sobrepase las 2 pulgadas, pues va a ser un calzado que va a afectar los pies de cualquier persona. Al igual que el espacio que tú le dejes en la punta, mientras menor es el espacio, pues más deformidades va a tener la persona que los utilice. Y a las mujeres pues les gustan los zapatos que sobrepasen las 2 pulgadas. Claro. Y mientras menos espacio tenga en la punta, pues más bonito es y más elegante. Esa es una batalla que yo definitivamente creo que nosotros no vamos a poder ganar. Porque el mercado se los come. Entonces, lo que he hecho es que me he aliado a ellas. Entonces ya yo tengo una manera de enseñarles y de explicarles cómo ellas pueden prevenir, utilizar el calzado que les gusta. Perfecto. Y cómo pueden prevenir las lesiones. Es bien sencillo. Ustedes son muy inteligentes. Ustedes simple y sencillamente lo que tienen que hacer es que ustedes se pueden poner su zapato elegante, el zapato que les gusta, que tal vez no es el más cómodo, que le hace mucho daño a sus pies, pero ustedes tienen que saber exactamente en qué ocasiones lo van a usar y por cuánto tiempo lo van a usar. El tiempo es fundamental. Definitivamente que el tiempo es fundamental y la acción también, lo que tú vas a hacer con ese zapato puesto. Si tú sabes que tú vas a un cóctel en donde tú vas a estar sentada a compartir con unos amigos, no importa cuán altos sean los zapatos, no importa cuán estrechos sean en la punta, no te van a hacer ningún daño. Porque estás sentada. Vas a estar sentada. Claro. Ahora bien, si tú vas a un baile y llegas al baile y te pasas 2 horas bailando con un zapato de eso. Bailando salsa. Salsa o bailando cualquier otra cosa. Lo que sea, reggaetón. Pues definitivamente sí te vas a hacer mucho daño. Si tu trabajo es de pie. Exacto. Y te colocas un zapato de eso a las 8 de la mañana y te lo quitas a las 5 de la tarde, pues tu vida productiva va a disminuir de una manera significativa. Los zapatos elevados y estrechos en la punta van a producir deformidades
irreversibles en el pie de cualquier persona. Irreversibles quiere decir que si se te deforman los dedos de los pies, van a quedar deformados para siempre. Si se te deforma, si se te daña el tendón de Aquiles, que lo que se produce normalmente es un acortamiento del tendón de Aquiles, se pone más corto y tu pie queda de punta para siempre. Es decir, no hay manera de revertir la flexibilidad del tendón de Aquiles. Porque es así, el zapato una de la vez, mujer muy alto. Exactamente. Entonces se queda en una pisada que nosotros le llamamos una pisada en equino. Y esa pisada en equino va a dañar y va a afectar todos los músculos de la parte distal de la pierna. Pero no solamente eso, sino que va a afectar también todos los músculos de la parte proximal de tus piernas. Es decir, no solamente los pies, se van a afectar los músculos de la cadera, del muslo, de la espalda. Se van a afectar también por el mal uso o por el uso excesivo de este tipo de calzado. A veces yo tengo que hacer cirugías de los pies y mis pacientes me dicen, doctor, y después de esa cirugía yo me voy a poder poner zapato alto. Es una preocupación, ¿verdad? Es una preocupación bastante grande. Yo le digo, mira, yo como podiatra no te puedo recomendar zapatos altos porque yo soy un podiatra. O sea, yo te puedo decir, sí, ponte zapato alto después que te opere. Yo a nadie, ni a ti que te voy a operar, ni a ninguna persona le voy a decir, ponte zapatos altos. Eso ya es un asunto tuyo, muy personal. Pero yo no te puedo recomendar zapatos elevados. Yo te opero y tú te colocas el zapato que tú quieras, pero a sabiendas de que va a afectar tus pies. Doctor, un tema frecuente en mujeres y hombres, yo no sé si lo que digo es verdad, pero creo que más en las mujeres son las callosidades. ¿A qué se atribuyen las callosidades? ¿Por qué se producen en los dedos? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Sí, es bien. No, es interesante tu pregunta porque hay personas que creen que porque tienen una callosidad tienen que vivir así, con esa callosidad toda su vida y que pasándole una cuchilla o cortándola o comprando un medicamento de la farmacia, pues ya, bueno, ya tengo que pasarme con esto porque se me quita pero me vuelve de nuevo. Y la razón por la cual la mayoría de los tratamientos para las callosidades no son efectivos es porque la gente no identifica la causa de la callosidad. Hay callosidades, por ejemplo, que son por problemas infecciosos. Hay un virus, el virus de papiloma, ese virus que todo el mundo conoce, pero no las cepas sexuales, sino otras cepas que son la 1, la 2 y la 63, que afectan a la planta del pie, producen una lesión que se llama la verruga plantar. La verruga plantar parece un callo y es dolorosa como un callo. Entonces, si tú utilizas para la verruga plantar un tratamiento que no es el de la verruga plantar, pues tú siempre vas a estar con ese problema y siempre vas a estar con ese dolor. Pero también existen callosidades por deformidad de los huesecillos de los pies. Los pies, que en cada pie tenemos 26 huesos, señores. Ay, mi madre. Un tercio de los huesos del cuerpo entero están en los pies. Imagínate, tenemos más de 30 articulaciones también en los pies. Entonces, las deformidades en el pie son muy frecuentes. Se deforman esas articulaciones, se deforman esos huesecillos. Y si la callosidad es producto de una deformidad, pues tú tienes que tratar la deformidad. Tú no puedes tratar la callosidad. A veces hay personas que llegan a mi consulta y me dicen, doctor, yo tengo un callo aquí en este dedo, ¿usted me lo va a quitar? Yo les digo, no, yo no te voy a quitar el callo. Yo voy a corregir la deformidad que te está produciendo el callo y el callo se va a quitar solo. ¿Cómo va a ser, doctor? Y cuando termino de operarlo, me dice, doctor, ¿usted me quitó el callo? No, yo no te quité el callo está ahí. Pero se te va a quitar solo porque yo corregí la deformidad que era que le estaba... es el problema base, ¿no? Que era la causa, que era lo que lo estaba produciendo. Entonces ahí entra, doctor, lo que es la automedicación. Que a veces gastamos muchísimo automedicándonos y resulta que es otra cosa, que es quirúrgico y mire ahí el problema. La morbilidad es bastante. Hay otras callosidades que se producen por tu manera de caminar. Y la menor de las callosidades se producen por algún zapato inadecuado. Es decir, es muy raro una callosidad es producto de un zapato, a menos que el zapato quede muy apretado
y ese tipo de cosas. Y es Pero la una mayoría idea de las callosidades errónea. tienen una causa Cuando importante. aparece una callosidad, comúnmente la gente te dice, los zapatos. Ujú, la gente O piensa sea, hay en una eso. idea. Los zapatos entonces, malos. Los zapatos malos, usaste Los zapatos zapatos malos. baratos. Malo. Los pobres zapatos baratos son los que pagan todas las No consecuencias. tienen la culpa, doctor. Y no tienen la culpa. La uña encarnada, que es muy frecuente aquí, y sobre todo uno va a salones, se arregla, a veces te la cortan como no debe ser, es muy frecuente en su consulta. Sí, definitivamente muy, muy frecuente, se ve mucho en los niños, en los adolescentes, las uñas encarnadas y provocan una gran morbilidad. Sí. La morbilidad es pues que a veces tú encuentras jóvenes que tienen 5 años con las uñas encarnadas. Sí. Sí, estos muchachos... Doloroso, ¿verdad, fíjate, doctor? ahí tenemos una imagen bien bonita de... Pero ya este paciente... Ellos ya la yo van, lo- sí, la están pasamos. poniendo. yo lo operé, ese paciente que está ahí de uñas encarnadas, es un adolescente. Los adolescentes llegan a la consulta porque tienen 3, 4 años Con la uña con las encarnada. uñas encarnadas. ¿Qué lo provoca, Se doctor? mejoran. La causa número 1 de las uñas encarnadas es un mal corte de la uña. Ave Exacto. María, Fíjate no qué me cosa digas. más sencilla, es decir, a veces la gente no sabe cómo cortar las uñas, las corta en las esquinas, las corta muy cortas o las deja demasiado largas y esa es la causa número 1. Pero Y le también cortan los bordecitos acá. de cortan las los uñas. bordecitos, le quitan la cutícula a la uña. cutícula, sí. La cutícula es una protección de la uña. La cutícula es necesaria. Sin la cutícula la uña queda sin protección y los hongos pueden invadirlo, las bacterias Ay, mi también. madre. Y lo que sufre uno en el salón quitándose esa cutícula, doctor. También produce muchísimo dolor, también produce muchísima molestia. Si te cortan, Entonces, doctor. díganle a las jóvenes, porque las jóvenes quieren hacer lo mejor para su cliente, ellas quieren que luzcan bien. Claro. Y a veces el cliente le exige también a Sí, ella, no, por quítame eso de supuesto. ahí, ese Sí, cuero. esa sí, cuestión". sí. Y la verdad es que no, que deben dejar la cutícula, se debe preservar la cutícula de la uña para que no penetren hongos, para que no penetren bacterias, porque esas también son causas importantes. Por ejemplo, los hongos deforman mucho la uña y pueden ser causa de encarnaduras, de Doctor, enterraduras. recordamos esta conversación con el doctor Iván Silva, podólogo, y ustedes lo escuchan que se expresa también, es que el doctor también es comunicador de un medio famoso de la República Dominicana, por eso se expresa también. Doctor, he visto pacientes que se le salió un hueso por aquí, no recuerdo cómo se llama esa patología, o ese problema de salud que se salió un hueso y dicen, no, un callo no es nada, lo grande es cuando ese hueso se te sale de aquí o de por aquí, ¿eso cómo se llama y a qué se debe? No recuerdo cómo se llama la... Sí, nosotros le llamamos a los sobrehuesos, le eso llamamos mismo. exostosis. Es como uno le dice, los médicos. Y existen también diferentes tipos de exostosis. Cada exostosis, especialmente en los pies, tiene una causa también específica. Hay exostosis que son, por ejemplo, los huesos se unen uno con el otro y donde se unen los huesos, eso se llama una articulación. Y si esa ¿Esa imagen que articulación... estamos viendo? Aquí tenemos una deformidad de un alus abductus valgus o de los famosos juanetes. A los juanetes. Fíjate tú como el primer dedo comunes. o el dedo grueso se fue hacia la parte lateral y los otros 2 deditos que son muy débiles se fueron hacia arriba. Esta es una deformidad severa, es incapacitante Oh, sí. y es también progresiva. Y ahí donde ustedes ven esa bolita, eso puede ser también, además de la cabeza del metatarso, puede haber una exostosis ahí, puede haber un sobrehueso. ¿Y eso Ok. también por la pisada, doctor? No, este es ¿Por el carácter zapato? hereditario. Hereditario. El zapato lo único que hace es que progrese más rápidamente Que te aumente el problema. la deformidad, exactamente. Pero ya esto creemos que la persona nace con este tipo de... Como una condición, De ¿no? esa condición. ujú, ¿Y con esa eso condición. se corrige con cirugía? Con cirugía Solamente definitivamente. con cirugía. Si tú te vas a Dr. Google, que es lo que hace la mayoría Sí, de la claro, gente, todo el mundo va primero va a con su encontrar ahí... diagnóstico. Sí. No, y vas a encontrar montones de tratamiento para esa Perfecto, deformidad. perfecto. Y dispositivos, y de plantillas, todo, hay y mucha calzado, y de venta, todo. Sí. Pero la verdad es que eso no se corrige con nada de eso solamente se corrige con cirugía. Y la cirugía de esa deformidad pues es bien delicada. ¿Y a quién le da? ¿Mujeres, hombres? ¿O no tiene distinción? Las mujeres son las que normalmente más frecuentemente van a la cirugía, porque mientras más alto tú utilizas el zapato, más se deforma el dedo. Claro, y volvemos al tema del zapato. Ahí sí, mientras más estrecho lo usas en la punta, más rápido se desarrolla también la deformidad. Pero es una deformidad que tú la puedes ver inclusive en niños. Oh, sí. Se puede ver. Y cuando tú le preguntas, ¿hay alguien más en la familia? Siempre el padre, la madre o el abuelo, un tío.
tienen la misma ¿Y el médico deformidad tratante también. es? El ortopeda hace la cirugía, nosotros también, los podiatras, operamos. Esa deformidad es una de las deformidades que yo más frecuentemente opero en mi consulta. Okay. Los resultados son fenomenales, Bueno. mejora mucho la calidad de vida del paciente y ya estas cirugías no son tan traumáticas como eran antes. Antes la cirugía de los juanetes, pues la persona tenía que ser internada, se le ponían unos yesos por 3 meses, la recuperación era casi de 1 año y ya nosotros podemos hacer este procedimiento quirúrgico en unos 15 minutos, el paciente se va caminando para su casa, entonces, completamente ambulatorio, y le ponemos calzados pues ya a las 4 semanas en caso de que tengamos que hacer una osteotomía. Si no tenemos que hacer osteotomía, le podemos poner calzado el otro día. Doctor, los pies que tienen ciertas deformidades, ¿pueden arreglarse después de una persona adulta? Claro que sí. La mayoría de las deformidades de los pies se pueden corregir. Si tú tienes una deformidad que te está traumatizando tu calidad de vida, lo mejor es ir donde un especialista. No es necesario que tú vivas con una deformidad en tu pie en donde te produce dolor, que no puedes calzarte, que produce un sinnúmero de cosas, que no, tu pisada se trastorna también. Déjame decirte, cuando tú trastornas tu pisada, se trastornan también la articulación del tobillo, de la rodilla, de la cadera, de la espalda, inclusive hasta el cuello. Wow, completo. Sí, es completamente el cuerpo. Entonces, si tú tienes una deformidad que te está produciendo dolor, lo ideal es ir donde un especialista porque todas estas deformidades se pueden corregir, los resultados son fenomenales. ¿Y el método diagnóstico o las herramientas diagnósticas que tienen ustedes son la radiografía o cuál es? Bueno, mira, la verdad es que yo siempre examino el pie como un todo. Primero examino la piel, después examino los ligamentos, los tendones, la parte circulatoria y finalmente examino lo que son las articulaciones y los huesos. Siempre lo veo una buena historia clínica, como dijimos al principio del programa, hay enfermedades que tienen manifestaciones solamente en los pies o también en los pies. Entonces tú tienes que ver al paciente como un todo, debes examinar el pie completamente y nosotros tenemos todas esas herramientas en nuestra consulta para hacer un examen completo de las extremidades. Doctor, de los pies. la consulta, el tratamiento y todo lo que implica verse con un especialista de esta naturaleza, ¿es costoso para el paciente? ¿La Seguridad Social cubre estos servicios o no? La verdad es que todavía las aseguradoras no han asimilado nuestra especialidad, no estamos en el catálogo de especialidades. La CISALRIL todavía tampoco, yo estoy en conversaciones con ellos para ver de qué manera pues, podemos nuestros procedimientos quirúrgicos, especialmente nuestras técnicas profilácticas de amputaciones en los pacientes diabéticos, a ver si ellos lo pueden asimilar, porque eso economizaría muchísimo dinero y disminuiría muchísimo la movilidad y la mortalidad en los pacientes diabéticos. Estamos haciendo los aprestos, estamos ¿Ustedes tienen una sociedad de médicos? Todavía no somos suficientes para tener una sociedad. No tienes todavía. Estamos tratando que el Colegio Dominicano de Ortopedia pues nos ponga como un capítulo, a ver si ya cuando tengamos el número suficiente podemos crear una sociedad y podemos empezar. La especialidad no se hace en el país, no está como residencia Todavía en ninguna de las... En su caso, ¿dónde estudió, doctor? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. La mayoría han estudiado fuera de lo que están ejerciendo. Sí, la mayoría hemos estudiado fuera. Obviamente, sí. Porque si no hay una valoración de un área de la tan importante de la medicina como son nuestros pies, el sostén, la piel y los pies son nuestro sostén, la piel nos recubre, ¿verdad? Definitivamente. Y si no existe una valoración, pues imagínate. Nos vamos a ir, doctor, a unos comerciales y venimos entonces con la parte de pie diabético que la dejamos trunca y que es tan importante. Volvemos ahora. Continuamos en esta interesantísima entrevista con el doctor Iván Silva, podiatra. Doctor, antes de pasarnos al pie diabético, ya el tiempo, usted sabe cómo es, ¿verdad? Que sí.
Tremendo. En conversaciones buenas, que se nos va Es rápido. rapidísimo. Doctor, ¿cuál es la higiene que debe tener una persona de sus pies? Que quizás nos bañamos rápido y no nos acordamos que tenemos que asearnos bien nuestros pies. Sí, higienizarlo tal y como lo haces con todo tu cuerpo. No tiene que haber una higienización especializada. Perfecto. Pero sí, con respecto al calzado, sí es muy importante la higiene. Porque recuerden que nosotros tenemos en la planta del pie muchas glándulas de sudoración excesivas, una excesiva cantidad por centímetro cúbico de glándulas de sudoración. Pero cuando nos colocamos un zapato, no nos damos cuenta, no sentimos la humedad en el zapato. Entonces mi recomendación es pues que el calzado que tú te pusiste hoy, no ponértelo mañana, esperar por lo menos 2 días para ponértelo de nuevo. Ay, Porque en esos 2 días se va a secar, no va a estar tan húmedo, porque la humedad es un medio de cultivo de bacterias, de hongos, y es lo que produce en la mayoría de los casos el mal olor en los zapatos, el mal olor en los pies. Siempre les recomiendo a las madres, por ejemplo, los teenagers, los jóvenes, que le tengan 3 pares de zapatos y que le eduquen a sus hijos de que no se pongan el mismo zapato todos los días. Ah, buena recomendación. ¿Y secarse bien, doctor, al terminar el baño? Después que te bañas, igual como todo tu cuerpo, secar también tus pies, secarlos bien, pero en realidad el fallo la mayoría de las veces está en la utilización del calzado. Repetirlo muchas veces, se humedece, crecen bacterias y eso pues lo que provoca los daños. Las botas son muy lindas. A mí me encanta ver esas mujeres pero son bien colombianas difíciles de secarse. Eso te iba a Sí, preguntar. después que sudaron, para que se seque una bota, yo creo que una semana debe durar. Ah, bueno. Por lo general, en el país, cuando tenemos un niño pequeño y vemos las piernas un poquito encorvadas, tendemos a buscarle unas botas especiales. Ortopédicas. A veces ortopédicas, a veces no. ¿Cuál es la...? Sí, hay botas ortopédicas para deformidades en el pie, pero son muy pocas las botas que pueden ayudar a corregir una deformidad en el pie. La mayoría de las botas que yo he visto que se le ponen a los niños aquí, la verdad es que no tienen ninguna utilidad. No. No me Especialmente, por ejemplo, para el pie plano. A veces tuve niños de 2 años que le colocan unas botas para hacerle puente en el Eso pie. he visto, sí. Sí, sí, se da mucho aquí. Y la verdad es que la mayoría de los niños que tienen a los 2 años, la mayoría de los niños van a tener el pie plano. ¿Por qué? Porque no se han desarrollado todavía los huesecillos. Y son como así. Y déjame decirte que en el arco longitudinal tiene también una grasita natural y normal y por eso no se le deja ver el arco longitudinal. Tenemos que esperar hasta unos 4 años más o menos para nosotros saber si el niño va a tener o no pie plano. Que nos desesperamos muchas veces los padres. Entonces por eso que tú ves que algunas botas tienen éxito y otras botas no tienen éxito. Las botas que tienen éxito son simple y sencillamente en los niños que tenían mucha grasa en la planta del pie y simple y sencillamente se le iba a hacer el arco con la bota o sin la bota. Okay. A los que no, las botas no le funcionaron era porque sí que iban a tener pie plano. La buena noticia para las madres es que la mayoría de los pies planos en los niños no son patológicos, que el pie plano es considerado un pie normal y que no le va a producir ningún daño al niño. Perfecto. El niño no va a tener ningún problema para practicar deportes, para correr en su futuro, para nada. De hecho, hay poblaciones que el 50% de la gente tiene pie plano y no sucede absolutamente nada. Hay corredores de muy alto rendimiento que tienen pie plano y eso no les afecta en absolutamente Pero no nada. constituye un problema de salud. No. No. Así es. Ahora sí hay pies planos que son patológicos. Este es un niño que tú lo ves, que no quiere hacer actividades deportivas, que no quiere jugar con sus amiguitos, que se queja de que le duele, que no quiere ponerse los zapaticos. Es decir, la madre se da cuenta, el padre se da cuenta, solamente con una simple observación de por qué este niño no quiere realizar actividades físicas, por qué no juega al topado, por qué no juega al escondido, por qué no corre. Ese niño sí va a tener un pie plano. Y en los niños, doctor, pequeños que tienen los piecitos como así, como así, encorvaditos para adentro, que incluso aquí las rodillitas, eso sí entonces se sí hay una deformidad sí en los metatarsos. Que caminan así inclusive, ¿verdad? Con las piernas abiertas. Que se llama metatarsus adductus. El metatarsus adductus sí es una deformidad y debe ser tratada desde el nacimiento. Okay. Si desde el nacimiento nosotros colocamos unas botas especiales, nosotros podemos corregir muchísimo la deformidad del metatarsus adductus. Ahora hay diferentes grados de metatarsus adductus.
Hay un metatarsoadducto que es flexible, que tú lo puedes corregir con una bota, pero hay uno que es rígido, que es imposible de corregir con la bota. Bueno, Doris, se nos quedaron los temas con el tema doctor. del pie diabético para una próxima invitación que es. está abierta porque sé que este Gracias. tema lo disfrutamos nosotros y lo disfrutó quien nos está viendo. Sí. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, doctor.